Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Nos encontramos reunidos para meditar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica para hoy, viernes 5 de julio del 2024. Muchísimas gracias a todos los hermanitos que reciben este video, que lo escuchan, lo ven completo. Muchísimas gracias a los que los comparten. Muchísimas gracias a los que les dan un like, a los que se suscriben a nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias. Dios les bendiga grande y abundantemente. Y también oro y le pido a Papá Dios que bendiga a todos los que nos apoyan económicamente a través del Nequi, del número que se da al final de la reunión. Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña Rosita Villamil, María del Rosario, pero le decimos Rosita de cariño, del grupo de oración de Castilla. Rosita, estamos en tus manos. Gracias. Buenos días para todos y Dios los bendice grandemente. Gracias, Papito Dios, por este desayuno que todos los días nos reunimos aquí para compartir esa palabra, Señor, ese valor, esa palabra tuya, Señor, que cada día nos fortalece, nos llena, nos da todo lo que nosotros necesitamos. A veces necesitamos, nosotros siempre tenemos la idea de necesitar más cosas materiales, pero no, necesitamos más las espirituales. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te doy muchas gracias por el día de hoy, por todas las familias de la bendición del Señor, Señor, de esta comunidad, de sus familias, de todos los que están en la sala, de todos los que nos puedan ver, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Papito Dios, que todos abramos nuestras mentes, nuestros corazones para poder entender tu palabra, nuestros oídos primero para escuchar, Señor, para que si escuchamos, tenemos esa mente pendiente para ti, vamos a entender mucho más y también vamos a poder compartir con los demás que podemos encontrarnos. Escuchemos. De la profecía de Amós. Escuchen esto: los que pisotean al pobre y eliminan a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva? Para vencer el grano, para vender el grano, y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Transformaré sus fiestas en duelo y todas sus canciones en elegía. Pondré arpillería sobre toda espalda y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único y el final como un día de amargura. Vienen días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré hambre al país. No hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Andarán errantes de mar a mar y de septentrión a oriente deambularán, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recording in progress. El, el hombre es sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo han sido tus mandatos. Dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado en la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un minutico para poder que esa escucha que nos pide el Señor hoy podamos entender esa palabra que Él nos da y podamos compartir ahorita como de corazón, de que sienta uno esa palabra que de verdad le dé calor por allá. Entonces, para que compartamos esa pequeñita compartir para el Señor. Amén. ¿Quién quiere empezar? El que quiera empezar, bien pueda abrir el micrófono, levantar su manito. Algo que el Señor le haya dicho. ¿Quién dijo yo? Algo que le haya inquietado en su corazón, la palabra que el Señor nos compartió hoy. Yo, Rosita, buenos días. Dale, Luquita, buenos días. Hoy a mí me recuerda que nosotros tenemos la tendencia cuando iniciamos los caminos del Señor, muchos de nosotros, pues, por meternos al orden, por tratar de cumplir los mandamientos, vivir
el Señor quiere. En fin, cuando empezamos a cambiar nuestras actitudes mundanas, pecadoras, no sé qué, a veces se nos sube como la santidad. A mí me recuerda que el Señor no vino por los santos, por los juiciosos, sino por los pecadores como yo, y que debemos conservar debemos ser humildes, no conservar, sino debemos ser humildes y junto con nuestro trasegar, nuestro peregrinar, nuestro luchar contra lo que el mundo nos ofrece con las equivocaciones, ¿no? Porque no quiere decir que nosotros no estemos para disfrutar lo que el Señor nos ha dado, sino saber diferenciar todo el tiempo entre el bien y el mal y junto con nosotros, cuando ya hemos entendido llevar a, a otros de la mano, pero con humildad es lo que siento que me habló hoy el Señor. Amén. Amén. Gracias, Ruquita. ¿Quién más? Buenos días, Rosita. Buenos días, Nancita. Adelante. Bueno, me llama mucho la atención la respuesta de Mateo, que fue inmediata. Miremos, dice que estaba sentado frente al mostrador de impuestos, o sea, Mateo era un cobrador de impuestos. Estaba trabajando, sí, eso no es pecado trabajar, pero en torno a ese trabajo, todo lo que rodeaba ese trabajo, eso, más que mirar pecado, no, era tan desleal porque traicionaba a su pueblo, tenía una posición de cierta manera, pues un poco elevada, una buena posición, y él se levantó y lo siguió. Fue inmediato, él no dijo, no, espere, termino, espere la jornada, espere a ver si me queda tiempo, no ve que tengo que comer, no ve que tengo familia, no, fue inmediato. Él se levantó y lo llevó a la casa. Qué bonito. Y con él lo siguieron muchos. Es los puntos de vista con que lo miran unos. Los que se sentaron al lado de Jesús querían era compartir con Jesús y veían desde el punto de vista que no se sentían juzgados, no se sentían sentenciados, no se sentían menos, no se sentían oprimidos, se sentían comprendidos, sentían empatía, sentían, bueno, todo lo bonito de compartir a la mesa con Jesús. Mientras que los fariseos lo veían ya con otros ojos, tenían otra visión. Ya hemos aclarado bastante que tenían la visión de religiosidad, de psicorrigidez, de cumplimiento, de tanta cosa. Por eso lo veían de manera diferente. Y el Señor se los aclaró con una frase tan diciente para el que quiere oírla realmente como la dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Es una frase tan clara cuando uno permite que el Espíritu Santo lo permee y le ayuda a entender. No, él no está diciendo que no se cumpla la ley, porque él mismo dijo que él iba a hacer cumplir hasta el último punto y tilde de la ley, pero en el amor, porque así es que se debe mirar la ley, en misericordia, en el amor, con la mirada de Jesús, en el amor, en la misericordia. Y cuando se mira de esa manera, se acoge mejor la ley, se relaciona uno mejor con las personas, hasta con uno mismo, porque uno entiende que, así como lo mencionó Dorita ahorita, que uno se cree, se le sube la santidad a la cabeza, uno comprende que uno también es pecador y antes peor, porque ya tenemos cierto conocimiento, y ya no caemos en algunas cosas, pero caemos en otras cosas peores. Entonces ya nuestros pecados pueden ser más grandes, mayores, pero así todo el Señor no viene a juzgarnos, nos da ese amor, su misericordia y nos ayuda a levantar y nos ayuda a entender que no solo ya de las cosas eh, externas, materiales vivimos, sino de Él. Nos da esa sed de justicia y de amor y de la palabra de Él
que Él mismo quiere saciar, que Él mismo no la cubre, que Él mismo nos alimenta con su palabra. Y en la primera lectura veo algo parecido a estos fariseos, unas personas que aparentemente sí cumplen la ley del sábado y la ley del domingo y de las fiestas, pero por el cumplimiento, porque quieren que se acaben rápido para seguir con sus negocios, con sus trabajos, y sus trabajos que aparte de no solo de ser trabajos y ponerlos en primer lugar del Señor, en primer lugar por encima del Señor, entonces también son tramposos, también tienen ahí su trampita, también justifican, también engañan, también pisotean. Caso contrario, la misericordia también aplasta. Entonces son personas que son cumplidoras aparentemente de la religiosidad de la ley, estricta de la letra, pero no del amor. E incluso personas, y eso lo llevo en este momento, que creen que tienen el sartén por el mango y de pronto en su cuartico de hora de poder, de fama, tendrán el sartén por el mango en este momento, pero nunca, nunca, nunca eso va a ser eterno, porque el Señor siempre es el que reina, el Señor siempre tiene la victoria y el Señor siempre, siempre, siempre cumple su palabra y el Señor tiene misericordia con aquellos que son oprimidos, que somos oprimidos y aún sin ser justos los que nos acogemos a Él nos justifica y por justificados por Él, entonces nos acoge, nos usa, confía en nosotros, nos envía para que seamos muchos, muchos, muchos los que también seamos instrumentos de llevar a muchos el pan de la palabra, de llevar a muchos el mensaje, pero un verdadero mensaje de amor, de misericordia, no de psicorrigidez, de cumplimiento de leyes en letra, sino un verdadero mensaje en el amor. ¿Sí? Y entonces todo eso se convierte para mí en una liturgia de esperanza, de saber que si por momentos nos sentimos oprimidos, por momentos nos sentimos que estamos siendo, que el mundo aparentemente tiene el poder, el Señor siempre reina, siempre, siempre. Y en el momento oportuno vamos a ver todas las maravillas que el Señor va a hacer y todas las maravillas que vienen del Señor, todas esas bendiciones extraordinarias, no solo para nosotros, sino para toda una sociedad, para nuestro país, para nuestros vecinos y para el mundo entero. Muchísimas gracias, Rosita. Gracias, Nancita. Marta Lucía. Marta Lucía. No, soy yo, Rosita. Ay, Amor, Ros- pero ella la eh, había Rosita, levantado muy primero. buenos días. Hermanitos, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, en el Evangelio, ayer el Señor nos decía sobre lo del paralítico. Bueno, aquí me hace recordar, en esa enseñanza, el Señor dice, el perdón, ¿qué es más fácil? Perdonar los pecados o decirle, levántate y anda. Y yo creo que aquí la iglesia, nosotros siempre, Norman, y siempre nosotros lo hemos dicho, que la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital de solo enfermos, nosotros de pecadores. O sea, si fuéramos santos de altar, pues no necesitaríamos estar en la iglesia. Todos somos pecadores y todos hemos llegado a sentir ese llamado de los que estamos aquí, los que viven en una comunidad, los que han tenido ese encuentro personal con el Señor, han tenido han atendido a ese llamado así. Hoy me siento como el Leví, como Mateo, como ese publicano. Entonces, recordemos que esos publicanos, cobradores de impuestos, pues eran enemigos de los fariseos y porque ayudaban a los romanos. Pero, ¿qué es lo que es aquí la llamada? Llama es a los pecadores, a los que estamos enfermos. Porque ¿cuándo vamos al médico? Cuando nos duele algo. Y también hay que decir que cuántas veces toman literalmente muchas personas
que no, que solamente yendo donde el Señor y que no sé qué, que haciendo oración. No, los médicos quedaron para que nosotros fuéramos también sanados, curados por medio de la gracia de nuestro Señor también. Pero, ¿qué es lo que me llama hoy la atención? A ser inclusivos en ser misericordiosos. O sea, el Señor nos está llamando hoy a abrir nosotros, a mirar al otro, no lo que el otro hace, sino lo que necesita. Es que aquí yo creo que está hablándonos el Señor de la justicia de Dios. Darle, la justicia del Señor es darle al otro lo que necesita y no lo que se merece. Y en cuanto experimentamos ese amor y esa misericordia del Señor, eh, nos damos cuenta lo misericordioso. Él vino, comió con pecadores, a quienes sanó, pues a los que estaban enfermos, enfermos de la lepra, enfermos de estar tullidos de la mano, de los pies, a enseñarnos quién es Él y cómo podemos seguirlo. Nos sanó para que nosotros, para mostrarnos su misericordia, pero también somos dignos de ese llamado del Señor que nos invita, de verdad, nos invita a reconocernos pecadores y a reconocer en los demás, no los pecados, no lo que hacen, sino la persona como es. Esa es la misericordia del Señor. Y yo siempre he dicho que el Señor nos ha levantado, nos ha restaurado y nos ha dignificado, nos ha dado el ser hijos de Dios y solamente es por su misericordia. Recordemos que no es por nuestras nos llamó y no es porque nosotros no lo mereciéramos, no, es que es la justicia del Señor, es la misericordia de Dios, Él es solo misericordia, es solo amor. Y eso es lo que nos hace entonces entender ahorita que nosotros, igual como nos dio esa misericordia, yo siempre lo he dicho, si he sido misericordiado por Dios, si Él me ha dado todo, me ha restaurado, me ha perdonado, ¿cuántas veces nosotros vivimos sin perdonar al otro y hacemos lo del siervo malo? Que entonces a mí sí me perdonó muchos pecados y me fijo y señalo al otro el pecado de la paja en el ojo ajeno y no veo la viga que tengo en mi ojo. Yo creo que hoy es ese desafío a nosotros a ser cada día más misericordiosos, a vivir la justicia de Dios y darle al otro, darle la mano, ofrecerles ese amor, ofrecerles la misericordia del Señor, porque eso es lo único que nosotros podemos llevar, esa esperanza para poder con el amor, en medio del amor, sin fijarnos en lo que el otro hace, sino lo que es para Dios, así mismo lo tengo que ver yo, y poder nosotros así, con ese amor, sanar tantas heridas en los demás, tanto, porque es de la única forma que los demás pueden entender el amor y la misericordia de Dios por medio, a través de nosotros. Dios les bendiga, un gran abrazo. Gracias, Luquita. ¿Quién más? Yo voy a compartir y si alguien más quiere compartir algo, bien lo puede hacer abriendo el micrófono. Bueno, yo voy a empezar por la primera lectura. Ese verbo de escucha, le dice el Señor. Él nos está diciendo que escuchemos todo lo que hacemos diario, porque no estamos lejos de toda la lectura de la primera lectura que hay a lo que está sucediendo hoy en el mundo, porque no es solamente de nosotros, sino en el mundo entero, de que todos trabajan es esperando que como el cuento, que ya pase la luna nueva, que como dice el Señor, para recoger el grano, para hacer esto, aquello, pero también ahí vienen los que son deshonestos, que haciendo referencia a todos aquellos que cometen injusticias, como decían en las hermanitas, eh, todos somos injustos y entonces es a como a dar más, a coger más de lo material, a poner la trampa para que todo sea para el bien de ellos, no para el bien del pueblo, del hermano, de mirar. Entonces, pero eso nos lleva a que el Señor nos está diciendo que escuchemos y miremos qué estamos haciendo, porque no está bien eso. Y vamos al Evangelio, que en el Evangelio el Señor, así como hay dos partes, dos escenas, como la primera de Mateo, que lo llamó. Ay, se me olvidaba de la primera lectura también es que nos
nos dice es que escuchemos y miremos porque va a llegar en un momento que del afán de todo lo que hacen, del trabajo, de conseguir el dinero, de vender, comprar, vender, y eso también va a llegar un momento que ellos se le olvidan el Señor, o sea, ni siquiera van a la Eucaristía, no van a las iglesias ni a los grupos, y muchas veces por el afán del trabajo, que todo es el trabajo, todo es el dinero y acumular, y en conclusión ya sabemos que nosotros estamos y no nos vamos a llevar nada. Sí es necesario trabajar, como decía Nancita, pero también es necesario que compartamos para poder entender y ir a los grupos de oración, para aprender y amar al Señor y ver que el Señor es todo, porque va a llegar un momento que dice el Señor que no van a ver quién dé la palabra del Señor. Va a haber escasez no tanto de cosas de materiales ni de agua, sino de quien predique. Y Norman ayer decía en el Evangelio de ayer, decía que tenemos que de verdad orar por los sacerdotes, por los diáconos, por el Papa. El Papa siempre que, yo me acuerdo que él siempre que terminaba algo dicen, oren por mí. Y hay sacerdotes que también lo dicen, pero tenemos es que orar que el Señor ponga más sacerdotes y nosotros que no nos dé pereza de anunciar la palabra del Señor, porque llega y dice que va a haber hambruna, pero no de comida, sino de buscar a la palabra del Señor, pero no la encontrarán, dice el Señor en esa palabra. Entonces, de que siempre que busquen que la gente, que uno pueda decirles del Señor, pero todo uno aprende y crece y todo eso en el grupo de oración que hay bastantes. Entonces, busquemos del Señor y no solamente enfrascarnos en la parte del trabajo y la economía. Y eso me lleva al Evangelio, que el Evangelio, como les estaba diciendo, son dos escenas. La primera que llama a Mateo y él se para. Él también estaba trabajando y era, pues imagínense, lo habían puesto a recaudar ahora aquí como digamos, como la DIAN, los impuestos. Entonces, pero él no dijo, no, yo me quedo porque vea, no puedo dejar el trabajo y si no, ¿quién cobra eso? Y él se paró y se fue con el Señor, lo siguió y quería, yo pienso que él en el fondo había escuchado del Señor, en el fondo había visto, leído, bueno, lo que Jesús hacía, entonces, porque ese llamado, él no dijo, no, espérese que es que voy a terminar aquí y ahí voy, ¿no? Él de una vez se paró y lo siguió. Veo la otra escena en esa invitación del compartir de ese comedor, pero entonces todos vemos como preguntaban y no le preguntaron directamente al Señor, sino eran a los discípulos, que cómo es que nuestro maestro come con publicanos y pecadores. Y él mismo ahí respondió porque ni siquiera los discípulos pues les respondió, sino que el Señor escuchó y les dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y él les estaba diciendo ahí, pues la verdad, sí, como decían ustedes, él vino por los enfermos, por los pecadores, por los que nos equivocamos, por todos los que trabajan y también son tramposos, como en la primera lectura, también el Señor viene por ellos para que también cambien y no sean así con los otros hermanos que a veces la necesidad, y así como hay un dicho que la necesidad tiene cara de perro, pero no es eso, tienen que por lo menos ser más justos, porque uno ve, hay veces, por ejemplo, que personas que tienen pues locales, negocios de frutas o verduras y prefieren botarlas y no regalarlas. Entonces, el Señor está diciendo eso, que Él viene, que miren, que tengan misericordia, dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios, no que se sacrifiquen, ay, no, es esto, pero sí que tengan misericordia con los más necesitados. Él dice que justos y no pecadores, que Él ha venido no por los justos, sino por los pecadores, porque Él no vino, ay, sí, pues voy a ir porque todos son buenecitos, todos no tienen ni un pecado, pero si nos ponemos a mirarnos hacia adentro, todos somos pecadores, no habemos ninguno que nos salve. Que diga, uy, no, es el único correcto y perfecto y ese es el Señor, nadie más. Jesús no ha venido
a separar a nadie ni nada, sino a curar y sanar a las heridas de la humanidad, a todos, porque Él no dijo, voy a sentarme con los más ricos, con los mejores vestidos, o porque de pronto tenga uno que sea cieguito o que sea paralítico o que esté eso. El Señor no dijo, no, con Él no me voy a compartir ni nada. Él vino con todos. A toda la humanidad vino a salvar y a sanar a que tengan mejores vidas, así como sanó al paralítico y todo, y no tanto porque estaba ahí sentado, sino para que tuviera su corazón más dispuesto al Señor y mejor. Y así como en el Salmo, como nos dice, que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor que sale de la boca. Y eso es lo que más nos hizo hoy esto, porque es la realidad. Nosotros podemos tener mucha comida, comer y comer hasta que saciemos el hambre, pero después vamos a tener otra vez la misma hambre. En cambio, con el Señor no. Toda la palabra que nosotros podamos sentir del Señor, que nos pueda, eso se va a quedar en nuestros corazones y cada vez nos va a llenar ese vacío, esa angustia, ese afán de trabajar, porque es que si no trabajo, entonces no. Yo era una de las que yo me afanaba mucho de eso, pero ya no me afano, ya lo tomo como más relajado. Y pues sí, el Señor pues nunca me ha dejado sin nada y igual Él siempre está ahí, le va dando a uno lo que necesita, pero busquemos del Señor, que es lo más importante, como el Señor nos dice en el Evangelio. Bueno, amén. Normitan, por favor. Gracias, Rosita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La liturgia de hoy yo la titularía La venganza de Dios. En Hebreos capítulo 12 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, vence el mal a fuerza de bien. En el mundo hay demasiadas injusticias y hay personas que son injustas, con actitudes injustas, con formas de vivir injustas, con acciones injustas. Y yo creo que a todos nos gustaría en algún momento ponerle su tate quieto, a todos nos gustaría ponerle los puntos sobre las íes, decirles cuántos pares son tres moscas. Yo creo que a todos nos gustaría hacer justicia humana. Pero cuando hablo de la venganza de Dios, es que la manera de Dios vengarse es diferente de la manera nuestra. Es distinta de la manera nuestra. Yo preguntaría, ¿qué es más doloroso? ¿Que el delincuente pague 6 meses, 1 año, 10 años de cárcel? ¿O que el delincuente, aún pagando esa cárcel, caiga en cuenta de lo que hizo y se arrepienta? Que Voy caiga a en cuenta. darles, voy a darles un ejemplo. Bueno, ¿Qué tal que el delincuente sea un sicario y lo mandan a matar a alguien? Y esa persona es de las que no pregunta nombre ni nada, simplemente le dicen hay que hacerlo y tiene que hacerlo de esta manera. Y él va y lo hace y cumple su cometido, pero luego se da cuenta que la persona a la que le mandaron liquidar era su propia mamacita, ay, pero se da cuenta después. No se da cuenta en el momento en que lo hizo, sino después. Yo creo que a él le importaría un pepino pagar 10 años de cárcel, pero le dolería esos 10 años y el resto de su vida haberlo hecho.
Es más doloroso tener uno que arrepentirse. Es más doloroso caer uno en cuenta el error que cometió, el pecado que cometió, la falla que cometió. Yo creo que es el peor infierno que uno puede vivir. Porque es que en el infierno lo que va a pasar es precisamente eso. En el infierno vamos a ser plenamente conscientes, totalmente conscientes de todos los pecados, de todos los errores y sobre todo de todas las injusticias que cometimos en este mundo. Aquí en el mundo no, en esta vida no somos totalmente conscientes de eso. Allá seremos conscientes. Y no solamente seremos conscientes de lo malo que hicimos en esta vida, sino que seremos conscientes de lo que nos perdimos, de lo que no quisimos aceptar de Dios, de lo que no quisimos recibir de Él, de lo que despreciamos. Entonces, cuando hablamos de la misericordia de Dios para con el pecador, de alguna manera lo que estamos hablando es de la venganza de Dios, simplemente que la venganza nuestra es una. Nosotros queremos devolver diente por diente, ¿cómo es? Ojo por ojo y diente por diente. Nosotros queremos devolverle al malo lo mismo que nos hizo, pero Dios sabe que eso no duele tanto. Es más, el malo sabe que al hacer el mal se le va a poder devolver y va a poder sufrir, entre comillas, las consecuencias de lo malo que está haciendo y que se le va a cobrar de la misma manera. El malo es consciente de eso. Pero una cosa es que sepa, o por lo menos que sí, que sepa, que tenga como idea de lo que, de las consecuencias de sus errores, y otra cosa es el dolor espiritual, el arrepentimiento. Entonces en el Evangelio estamos ante un malo que se llama Leví, que le está sirviendo al imperio romano, pero que Jesús en el fondo lo conoce porque dice que al pasar vio Jesús a un hombre y ese ver significa conocer, conoció su corazón. ¿Qué me está diciendo a mí? No siempre el que parece ser tan malo es tan malo, no siempre. A lo mejor hubo una situación económica que presionó a este hombre, a Mateo, que lo presionó para ponerse a trabajar en eso. Yo no estoy justificándolo, no lo estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que hay veces, hay circunstancias que llevan a los hombres y los ponen contra la espada y la pared, los colocan en situaciones tan difíciles que a veces se terminan haciendo cosas que no son tan correctas, que no son tan justas, que no son tan morales, tan éticas. No estoy hablando de la perversión del hombre, no estoy hablando del hombre que tiene su corazón dañado, del hombre que tiene su corazón corrompido, no, de circunstancias que llevan a. Entonces parece que Jesús conoce el corazón de Mateo y Jesús como que dice en el fondo, este hombre está haciendo algo malo, pero su corazón no es tan malo, lo conoció. Y yo no sé, de pronto, a lo mejor al Señor le ha pasado lo mismo con nosotros, que sabe que somos pecadores, que sabe que cometemos errores, que sabe que hacemos muchas cosas, pero que también nos mira en el fondo y nos conoce y como que dice, este al fin y al cabo en el fondo no es tan malo. Y a veces esa situación de pecado es una situación cómoda, como la que decíamos ayer del paralítico, del cuadrapléjico que estaba en su camilla, que aunque es una enfermedad y es una postración y es una situación de indignidad, también es una posición cómoda. Y entonces Mateo estaba sentado en el mostrador de impuestos, estaba cómodamente ahí. Tratemos de pensar cuántas veces habremos hecho cosas injustas para con los demás, que eso nos genere cierta comodidad. Miren lo que pasa, por ejemplo, con los precios de los productos de la canasta familiar.
Viene una escasez y se suben, se suben, se suben. Y luego viene la abundancia y la gente no baja el precio, se sostiene. Lo debería de bajar porque hay abundancia. Pero como el tendero, como el vendedor sabe que se está vendiendo a buen precio y que si baja el precio para él, va a obtener mayor ganancia. Esa es una injusticia para Dios. No, él lo sigue sosteniendo. Claro, cuando ya ve que hay demasiado producto, se ve obligado a salir de esa cantidad de producto y para poder salir de todo ese producto que tiene acumulado, se ve obligado a bajar el precio. Eso es injusto. No bajar el precio, el querer mantenerlo arriba sabiendo que hay sobreproducción. Entonces muchas veces nosotros le aplicamos este evangelio a la Diana, no sé a quiénes le vamos a aplicar este evangelio, a los grandes inversionistas, a los grandes empresarios, pero no nos damos cuenta que de pronto nosotros mismos también somos ese Mateo, ese Leví que está siendo injusto. Y claro, ¿y por qué lo hacemos? Pues porque eso nos genera comodidad, nos genera ganancias, nos genera riqueza, nos genera ingresos. Y le dijo, como Rosita decía, le habló el Shema para que él escuchara. Escucha Israel, sígueme. Y él de esa situación de comodidad, pero también de indignidad, se levanta. De una, sin pensarlo dos veces. Pareciera que lo estuviera esperando, parecía que él hubiera estado diciendo, apenas venga Jesús, si me llama, yo me voy con él. Tenía hambre en medio de esa situación de injusticia y de pecado que estaba viviendo. Tenía hambre de Dios, tenía sed de Dios. Tal vez no había encontrado quien lo llamara, tal vez no había encontrado quien lo conociera. Y me pongo a pensar en la cantidad de personas que puede haber en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, que a lo mejor tienen esa misma hambre de Dios, que pueden estar viviendo una situación de pecado, que pueden estar viviendo una situación de indignidad. Miren, por ejemplo, cuántas personas que viven en unión libre y que prácticamente han sido excomulgadas en la iglesia, pero que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, que quisieran poder ir a la iglesia sin sentirse culpables, sin sentirse sucios. Saben que están viviendo una situación de indignidad. A lo mejor eso es una situación de injusticia para con otros, a lo mejor digo yo, pero que en su corazón quisieran estar bien con Dios, que en su corazón quisieran estar reconciliados con Dios, que en su corazón quisieran estar en paz con Dios. Y a lo mejor están esperando un instante, un momento en que el Señor los llame para levantarse de esa situación y seguirlo. Y estando en la casa sentado a la mesa, se reconcilió. La mesa es encuentro, la mesa es altar, la mesa es perdón, la mesa es reconciliación, la mesa es fraternidad, la mesa es hermandad, la mesa es unidad. Sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y con pecadores? Es que Jesús no está viendo el pecado, es que Jesús no está viendo los errores que cometió, Jesús no está viendo las infidelidades que cometió, las transgresiones a la ley que cometió. Jesús lo que está mirando es el hambre y la sed que esta persona tiene. Yo creo que nosotros como misioneros deberíamos de estar más pendientes de eso. No vamos a una vereda porque esa vereda sea gente santa. No vamos a una casa, a un hogar, a una familia porque esa familia sea gente santa o perfecta, sino porque el Señor nos envía allí y muy probablemente allí en esa casa haya gente que tenga hambre y sed de Dios. Nosotros los misioneros no podemos ser clasistas.
No nos podemos dar ese lujo. No podemos ser clasistas. Nosotros los misioneros no podemos decir, no, yo voy a la casa de un pobre, pero a la casa de un rico no voy. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese que parece tener dinero, ese que parece tener plata, ese que parece tener comodidades, no sabemos ni nos importa cómo las adquirió. A lo mejor tiene hambre y sed de Dios. A lo mejor esa persona siempre ha estado esperando y buscando de alguien que le hable del Señor, que le comparta la palabra de Dios. ¿Cuánto bien le puede hacer a la iglesia? ¿Cuánto bien le puede hacer a la misión la conversión de un rico? ¿Cuánto patrocinio económico podrá traer para la evangelización? ¿Por qué no? Entonces, aunque tengamos una mirada preferencial por los más pobres y los más necesitados, para nosotros los más pobres y los más necesitados no son los que tienen escasez económica, sino los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. En la primera lectura nos encontramos con un mundo de injusticias, con un montón de injusticias, que sabemos que son cosas que a Dios no le agradan. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias. El malo tiene hambre de injusticia. El malo, estoy hablando no del pecador. El malo, el que tiene el corazón malo y pervertido, está esperando la ocasión y la oportunidad para poder aprovecharse de las circunstancias, para explotar al otro, para oprimir al otro, para robar al otro. Para vender hasta el salvado del grano. Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte al mediodía. Y pensaba yo en que esto es una prefiguración de dos cosas. La prefiguración del Viernes Santo. ¿Cuándo viene a ser Jesús? Justicia en la humanidad, el Viernes Santo. El Viernes Santo, por su sangre y por su muerte, él viene a justificar a la humanidad. Dice que aquel día haré que el sol se oculte al mediodía y oscurecerá la tierra en pleno día. Y ese Viernes Santo, cuando Jesús murió en la cruz, se oscureció el día. Pero también hay otra prefiguración, y es a lo mejor la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O a lo mejor cuando se termine la cuarta etapa de la historia de la salvación o la cuarta dispensación, que Jesús dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, dice que Jesús aparecerá en el cielo. Se rasgarán las nubes, el Señor aparecerá vestido de ternura. Y entonces los que hayamos creído en él seremos llevados junto con él en las nubes. A lo mejor ese día o en la segunda venida, el sol se oscurecerá y el día se oscurecerá a pleno mediodía. Transformaré vuestras fiestas en duelo. Eso pasó el Viernes Santo. Y eso pasará en este mundo. Cuando el hombre solamente piensa en ganar y en estafar y en robar y en pisotear y en humillar a los demás y en explotar a los demás, como lo decía yo ayer de los gobiernos actuales, que muchos gobiernos lo único que quieren es esto, hacer más pobre al pobre, humillar más al humillado y explotar más al explotado. Entonces dice que el Señor transformará nuestras fiestas en duelo, esas fiestas, las del injusto, y todas vuestras canciones de alegría. Pondré arpillera sobre toda espalda y dejaré raspada toda cabeza.
será como el duelo por un hijo. Dicen que es una de las cosas que más duele, porque siempre se supone que son los padres los que entierran a los hijos, perdón, los hijos los que entierran a los padres, pero duele demasiado que un padre tenga que enterrar a su hijo. Será un duelo. Y al final, como un día de amargura, vienen días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua. Esto es lo que el Señor ve. Esto es lo que el Señor quiere encontrar en cada corazón. El mundo de hoy tiene hambre de consumo. El mundo de hoy tiene hambre de dinero, de plata, de cosas materiales, de viajes, de placer, de gozar, de disfrutar. Y por eso han engañado a tantos. Por eso con esa frasecita engañaron a tantos. Los vamos a poner a vivir sabroso, porque el mal sabe que al mundo le gusta vivir sabroso, le gusta vivir cómodo y no le importa a veces pasar por encima de los demás. O sea, lo que, lo que, lo que esta gente logró fue hacer aflorar la mayor perversidad del ser humano, hacer que se viera claramente cuán malos somos, cuán perversos somos. No me importa pasar por encima de quien sea, con tal de que yo esté bien, con tal de que yo viva sabroso y cómodamente. No me importa que le roben la pensión a otros, con tal de que a mí me den un pinche subsidio de 75.000 pesos para mi vejez. Yo que nunca coticé a pensión, yo que nunca trabajé para una pensión, yo que nunca me organicé, yo que nunca formé empresa, yo que nunca hice nada. No me importa que roben al otro. No me importa que exploten al otro, porque yo quiero vivir cómodamente, sabrosamente. Entonces lo que esta gente logró hacer fue sacar la mayor perversidad del ser humano. La sacó a flote. Con esa frasecita, vivir sabroso, sacó a flote eso. Hizo poner en evidencia no el hambre de Dios, sino la codicia humana, la perversión humana. Jesús viene a poner en evidencia a los que tengan hambre y sed de su palabra, a los que tengan hambre y sed de él. Cuando San Pablo ve que hay divisiones en las comunidades de Corinto, dice que al fin y al cabo no es tan malo que haya esas divisiones, porque se tienen que dar esas luchas y guerras y peleas para saber cada quien, o sea, para saber quién es quién, para saber quién es quién. La situación que el mundo está viviendo hoy pone en evidencia la perversión del malo o la sed y el hambre del bueno. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer y entre nosotros, ¿qué está siendo puesto en evidencia? Andarán errantes de mar a mar, de septentrión a oriente, deambularán, perdón, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. ¿Y por qué no la encontrarán? Dos posibilidades. Una, o los que buscábamos del Señor y predicábamos al Señor, seremos llevados al cielo, o porque definitivamente por más que se les hable no escucharán, su corazón estará cerrado y endurecido, y a pesar de que se les predique por todas las redes sociales, por todas las formas habidas y por haber, nunca podrán tener su corazón y sus oídos dispuestos para recibir la palabra de Dios. Entonces termina el Señor haciendo como una advertencia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre de Dios reconoce que Dios es su provisión, su proveedor. El hombre de Dios sabe que su bendición viene de lo alto y que no tiene que estar pisoteando, robando, explotando, humillando a los demás para tener él sus propias comodidades. No hay que saquear al otro para que yo esté bien. Esa falsa idea de Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres, eso es una mentira. Y alguien lo tiene que decir y alguien tiene que levantar la voz. Es una mentira. Robin Hood es un ladrón que cree que robando y haciéndole el daño a la sociedad, sus manos van a ser lavadas porque le está dando a los pobres. No.
No, 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 no. El pobre tiene quien le provea y ese es Dios. No necesitamos de ningún Robin Hood. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Rosita, sigue adelante, por favor, con la oración. Gracias, Norma. Dar gracias al Señor por esa palabra tan enriquecedora que nos dio hoy y que ojalá sus oídos hayan estado muy abiertos y nuestros corazones bien para entender y poder poner en práctica todo lo del desayuno tan grande que nos dio el Señor hoy. También con la ayuda de la mamita María, que ella también nos ayude para que no nos equivoquemos tanto y nos fortalezca, nos cubra con su manto cuando nosotros estemos como equivocados y para que no lo hagamos tan duro con el hermano como dice la palabra hoy. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a no equivocarnos tanto, a que si nosotros nos vamos a equivocar y ser injustos con el hermano, que él nos, ahí sí digo yo, que nos jale una oreja como para decir, oiga, mire que eso está mal, entonces para que tengamos la disposición de poder y no ser ciegos ante eso. Amén. Para que, guiados por el Espíritu Santo, podamos practicar la justicia y el amor y la misericordia de Papá Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más va a orar? Para que con la ayuda del Espíritu Santo le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría para entender su santa voluntad. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para esta tarde a las 3 de la tarde, el Santo Rosario, que participen, se ora por diferente causa, entonces que se pueden conectar y también para que el Señor haga su obra a través del Rosario y puedan participar. También en los grupos presenciales tenemos todos los días de lunes a sábado en diferentes sitios, entonces para que también puedan ir a los grupos para crecer, para saber, aprender más del Señor y poder así amarlo más. También a invitarlos para el NECI, que los que puedan hacer la ofrenda en el NECI de Milena Bermúdez al 301-551-2161 y agradecerles por esas ofrendas para que por la comunidad de la misión, de todo lo que se gasta, entonces bienvenidos, así sea poquito o mucho. Y mañana nuevamente para el pan de desayuno, digo yo, ese pan delicioso que nos da el Señor todos los días a las 8 de la mañana, volver a que todo se conecte. Muchas gracias a todos los hermanitos, a los que participaron y un bendecido día para hoy. Gracias.